Vamos rápido con el entrevistado de la mañana. Lo tenemos conectado al secretario general del Sindicato del Seguro Seccional Rosario. Hablamos de Gustavo Méndez. Gustavo, buen día. ¿Cómo te va? Maxi Carbone y gran equipo te saluda aquí en La Mañana Abuela. ¿Cómo andás? Hola, buen día Maxi, para vos y todo tu equipo. Bueno, es un placer dialogar con vos como siempre que nos toca dialogar. Contanos un poco, Gustavo, porque bueno, en primera medida el Sindicato del Seguro sumó un 42% de aumento, ¿no? Así es, un 42% de aumento a una rama que tenemos que es el de vida. ¿Qué quiere? Contanos. Hasta noviembre. Hasta noviembre. Lo que pasa es que, Maxi, hoy todo queda muy desdibujado. Hoy queda todo desdibujado de acuerdo a lo que plantea la inflación, lamentablemente. Claro. ¿No? O sea, vos querés que hiciste un buen acuerdo paritario, igual es verdad, pero bueno, lamentablemente las cosas se disparan y entonces lo que es bueno mañana deja de serlo, lamentablemente. Y es algo que nosotros, como sindicato, como gremio, no podemos manejar, lamentablemente, ¿no? Claro, contaba también hace minutos nada más, Gustavo, sobre la situación que está atravesando camioneros y la bancaria, que están pidiendo una reapertura de paritarias, inclusive quieren arrancar con un piso del 140%. ¿Lo ves muy lejano eso? ¿Cómo...? No, a ver, nada es lejano y nada es cercano, porque la inflación, te voy a repetir, Maxi, no la podemos manejar. Entonces, vos podés pedir un 140, lo que quieras, pero resulta que después los guarismos quedan totalmente desacreditados. Entonces, a ver, lo que tenemos que lograr en este país es que por lo menos tenemos inflación. El resto del mundo tiene inflación de un 3%, un 7%, un 10% anual. Entonces, vos te podés manejar. Con una inflación como la que tenemos hoy, lamentablemente no nos podemos manejar. ¿Por qué? Porque es inmanejable. Entonces yo puedo hacer el 200%, que puede parecer, en principio, fantástico, pero después no lo es, porque los guarismos te cambian totalmente la visión. Lo único que tratamos de hacer, lo único que tratamos de hacer es que acercarnos lo más posible a la inflación. Pero siempre vamos corriendo detrás, lamentablemente. Sí, me imagino. Claro, hoy arrancábamos también justamente preguntándole a la gente eso, la situación económica que golpea a todos los trabajadores. ¿Cómo vos como sos adherente al movimiento peronista, digamos, cómo ve un peronista esa situación de crisis económica que está atravesando el país? Mira, nosotros estamos lamentablemente... esto no es casualidad. Lo que pasa es que la gente, lamentablemente, tiene ideales, imaginarios populares. El imaginario popular dice que todos los políticos son corruptos, no sirven para nada, y los sindicalistas lo mismo. Entonces yo digo, no, hay más gente buena que mala. El problema es que estos muchachos de ojitos celestes tienen muy buena prensa, y nosotros no. Entonces, ellos tuvieron 45.000 millones de dólares de deuda, que tenemos que agarrarla y la tenemos que bancar. Y nadie dijo nada, absolutamente nada. Sin embargo, se quejan de la inflación que tenemos hoy. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que poner las cosas en su lugar, porque si no, lamentablemente, aparecen fenómenos sociales como Milei. Y entonces, al ser un fenómeno social, te voy a recordar algo que dijo nuestro secretario general Jorge Sola, y que realmente tiene una actualidad impresionante. En 1933 surgió una persona que dio un discurso que a todo el mundo le encantó. Y esa persona llegó al poder democráticamente. Se la simplifico, esa persona fue Adolf Hitler. Así es, también un contexto en una Alemania con una hiperinflación casi parecida a la que estamos viviendo acá. La historia es muy cíclica también. Gustavo, bueno, están participando la seccional Rosario de una capacitación sindical allí en Buenos Aires, ¿no? Contanos de qué se trata y cuándo termina, qué aspectos abarca. Mirá, esto es algo que hacía rato que no teníamos, un producto de la pandemia y demás cosas.
nuestro sindicato históricamente ha capacitado a sus dirigentes y la capacitación gremial es fundamental. Y más por los tiempos que se avecinan. Si vos tenés a alguien que dice que los sindicatos no tienen que tener personalidad gremial, como Patricia Bullrich, u otro que dice que no va a permitir absolutamente ningún estado de expresión a través de los sindicatos, nosotros nos tenemos que capacitar, tenemos que estar al tanto de defender nuestros derechos, pero no por nosotros, sino por nuestros representados. Claro. Porque la verdadera forma de representar son los sindicatos. En este sentido, la Conducción Nacional ha establecido una capacitación que va desde el CEDRONAR, que son adicciones, pasando por lo gremial y terminando por una cuestión que tiene que ver con nuestra obra social. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos que saber que lamentablemente la salud pública y las obras sociales están muy mal. Y esto afecta a todos. ¿Por qué? Porque en Argentina estamos acostumbrados a tener salud pública. No estamos acostumbrados a pagar porque sí. Eso puede pasar en otros países, pero acá no. Entonces, creo yo que merecemos una discusión importante sobre todos estos puntos. La legitimidad de la representación sindical, los consumos y las adicciones que se producen también en el trabajo. En el ámbito laboral, sí. Exacto. Y además, el tema de las obras sociales, ¿por qué? Porque lamentablemente no tenemos una política pública destinada a prevenir, sino sobre el problema de ya consumado. Sí. Y ahí nos fallando. Ese es un tema que está bueno, porque hay varias iniciativas en la legislatura santafesina al respecto de las adicciones en el ámbito laboral. Es más, digamos, uno no lo ve, pero es muchísimo, es muy frecuente. Y es mucho más, es muy común ver casos de laburantes que por X motivos terminan cayendo en la adicción de psicofármacos, del alcohol, de cocaína, y son tipos que viven con un estrés terrible y eso también afecta la capacidad productiva, y que para el empresariado, para aquellos empresariados que tienen en cuenta la cuestión humana de la persona, hay mucha gente que está atenta a eso y le hace un seguimiento. Después hay otro que somos números descartables, fuiste papá, te la perdiste la oportunidad, sin caer en cuenta qué hay detrás. Tal cual. Mira, yo te voy a hacer un caso muy concreto. Todos los conocen y siempre dice lo mismo. A Maradona se lo censuró por su adicción. Pero su adicción no tenía que ver con un mejor performance futbolístico. Entonces yo pregunto, si vos a esa persona lo sacás de lo que mejor hace y lo que más quiere, que es jugar al fútbol, ¿qué le dejás? Claro. Lo dejás absolutamente... Peor todavía, más abandonado. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que aprender que es un enfermo, cualquiera sea la adicción que tenga. Veremos qué es lo que pasa. Está la psicopatía, está la cocaína, está el alcoholismo, hay un montón de cosas. Sí, entonces, si lo sacás del ámbito laboral, que lo único que lo contiene, lo tirás directamente a que esa persona no se recupere nunca más. Pero lamentablemente no hay muchos protocolos para eso. Termina quedando fuera del sistema. Hay que estar atento a eso porque son los nuevos desafíos de la clase dirigencial, sindical, y bueno, nosotros los comunicadores de este lado estar obviamente apoyando eso. Gustavo, me quedo con algo que vos dijiste, que en la política y en el sindicalismo hay mucha gente buena, humilde y honesta. Conozco muchas veces, me has invitado a tu casa a tomar algún café, a charlar un poco, vivís muy modestamente, sos un tipo recontra humilde y eso se valora mucho también. Así que te agradezco y para la próxima cuando vengas te esperamos en el piso, ¿te parece? Totalmente de acuerdo. Un abrazo grande y muchas gracias por este espacio, Max. Un abrazo. Pasaba el secretario general del Sindicato del Seguro, seccional Rosario, hablando de este nuevo aumento que van a tener los trabajadores del seguro de cara en varios tramos del 42% y contando también una situación muy particular que es la adicción en el ámbito laboral.